Buenas tardes. Así nos agarró el frío, ¿verdad? Tuvimos que sacar las chamarras del guardarropas. Bien. Bueno, pues vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para estudiar su palabra en esta tarde. Oremos. Nuestro Señor, en esta hora nos disponemos a escudriñar la Escritura, obedeciendo al mandamiento del Señor Jesucristo cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En obediencia a tu mandato, Señor, es que estamos aquí para abrir tu palabra, y no para contar nuestros testimonios personales, nuestras ideas, nuestros entretenimiento, sino tu palabra. Queremos gastar nuestro tiempo en ella. Y Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra que seguramente está incomodando nuestro corazón, te pido que transforme nuestra vida y ayúdanos, Señor, a acomodarnos a ella. No es sencillo hablar de estas verdades de forma frontal, pero, Señor, te pedimos que esto nos haga bien. Esto es lo que hace bien a nuestra alma, Señor, tu palabra. Y te pido que bendigas a tu iglesia. Solo guárdame de hablar yo mismo con mis propias ideas cargadas de prejuicios y de pecados, Señor, que hable tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos hace 15 días una serie de predicaciones que son el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y dijimos que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en tres cosas. Primeramente, en la alabanza del creyente. Es una alabanza natural que sale del corazón del creyente. Quiere buscar al Señor, quiere cantar al Señor. No, como dice Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, y hay un anhelo por congregarse para alabar al Señor. Segunda característica o segunda evidencia de la llenura del Espíritu, versículo 19, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos y cánticos espirituales, es la segunda. Y la tercera, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda característica del que es lleno del Espíritu es agradecido. Hay gratitud en su corazón. En tercer lugar, la tercera forma de ver la llenura del Espíritu en un creyente, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en ningún momento entonces vimos una cuestión sobrenatural, estática, algún desmayo o cosas por el estilo, que es lo que hoy se dice que es la llenura del Espíritu Santo. Bíblicamente no hay tal cosa. Y a partir del versículo 21 en adelante, Pablo como que hace una pausa y se detiene a explicar cómo es que nos sometemos unos a otros. Desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9, es como un paréntesis grandote que explica el versículo 21. Y es ahí donde nos hemos detenido. El someternos unos a otros. ¿Cómo nos sometemos unos a otros? Bueno, dice Pablo, primeramente veamos el matrimonio, después veamos la paternidad, después veamos el área social y laboral, y vamos a ir saliendo, pero empezamos desde el epicentro que es la familia, que es la semilla de la sociedad, el núcleo de la sociedad, y va saliendo hacia fuera, valga la redundancia. Entonces, la semana pasada vimos versículos 22 al 24, cómo se somete la esposa al esposo. Y el mandamiento es: casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Y el mandamiento no es para el esposo, es para la esposa. No es marido, somete a tu esposa, ¿no? Es esposa, sujétate al esposo. No manda al esposo a sujetarla, a exigirle a golpes o a sus maneras y a sus técnicas pecaminosas para controlar a la mujer. El llamado es para ella. Ella dará cuenta delante del Señor. Hay una excepción en la sujeción de la esposa a la esposa. Cuando el esposo va en contra de la voluntad de Dios. Ahí se aplica otro principio, según Hechos capítulo 4. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto hablando de hombres y mujeres, genérico, hombres. Incluso si el varón, si su esposa fuera en otra dirección también en contra de la voluntad de Dios, también ahí se rompe la sumisión, porque está sumiso a Dios primeramente.
De hecho, la esposa se somete al esposo en la medida en que ella está sumisa a Dios. Si no está dispuesta a obedecer a Dios, será imposible la sumisión al esposo. Hoy estaremos viendo acerca de el llamado del varón, cómo se somete el varón a la esposa. Versículos 25 al 33. Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres. Y la cosa no se queda ahí. Vean lo que dice a continuación: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está la sumisión del varón hacia la esposa. La sumisión del varón hacia la esposa es diferente, no es como la sujeción de la mujer al esposo, porque de hecho el varón tiene liderazgo en su hogar, debe guiar, debe tener un esquema, un mapa para la vida de la familia, del matrimonio y de los hijos. Si él no sabe a dónde van, la familia no tiene rumbo. Y es ahí donde las esposas se ven tentadas a decir: bueno, él no sabe, no quiere, ni siquiera mover, pues entonces tengo que activarme. Y por tapar un pecado, sacan otro pecado, y después para tapar este pecado hay que abrir otro pecado, y así cuando se dan cuenta el matrimonio está de cabeza y dicen: ¿cómo llegamos hasta aquí? El punto es que hemos desquiciado el diseño de Dios para la familia. Entonces, el matrimonio tiene un diseño según el Señor. La esposa en sujeción y el esposo ame a su esposa. ¿Cómo? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó así por ella. Así es como el esposo se somete a la esposa, amando a su esposa. Y vamos a ver las implicaciones de ello a continuación. Antes de la caída, el primer matrimonio, Adán y Eva, vivían en la armonía perfecta de un matrimonio perfecto. Cuando Adán vio a su esposa por primera vez, él de inmediato no preguntó: ¿qué nombre le voy a poner a esta criatura? Como lo había hecho con las anteriores criaturas. De inmediato reconoció que era una coigual a él, y que era perfecta, que era hermosa, que era bella. De hecho, Génesis 2:23 dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es mía esta mujer. Para Eva, esto fue el halago más hermoso que había escuchado en su vida. El hombre no vio manchas en ella, porque el carácter de ambos era puro. No había cosa que criticarle a Eva. Además, Adán no tenía un corazón crítico. Para Adán, ser cabeza de la mujer y de toda la creación era algo natural y era muestra de su amor por su esposa. Ser el guía era una expresión de su amor por su esposa. Para Eva, la sujeción a su esposo era algo natural y una manifestación de amor por su esposo y por su Dios. Ningún egoísmo, ninguna arrogancia dañaban sus corazones, ninguna discusión, ninguna pelea. Cada uno vivía para el otro según el propósito con que fueron creados. Génesis 1:27 al 28 dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El matrimonio entonces fue instituido con propósitos claros y definidos. Dios no estaba vagando, como que no tenía idea de para qué había creado este matrimonio. Dios instituyó la sagrada institución del matrimonio para, en primer lugar, la procreación y la crianza de los hijos. Y dice el versículo 28, y llenar la tierra, que hemos cumplido ese mandamiento. También para cumplir un propósito de compañía mutua, porque no era bueno que el hombre estuviese solo. Y también con el propósito de la satisfacción sexual, según 1 Corintios 7 y Hebreos 13. Pero esta relación perfecta, armoniosa entre Adán y Eva, fue interrumpida dramáticamente un día. Génesis 3 nos narra el peor día de nuestras vidas, de toda la humanidad. El peor día de nuestras vidas está narrado, está registrado
en Génesis capítulo 3. Ese capítulo que no debió haber llegado, pero gracias a Dios ese capítulo tiene vuelta atrás y envió a su Hijo para revertir Génesis 3 más adelante. Pero aquel día terrible, la caída en pecado pervirtió las funciones de cada uno de los cónyuges, de tal manera que el hombre pervirtió su función y la esposa pervirtió su función. Eva pecó de dos maneras, como vimos en 1 de Timoteo la semana pasada, cuando obedeció a Satanás antes que a Dios. En primer lugar, desobedeció a Dios, al mandato de Dios de no comerás de tal árbol. Y en segundo lugar, al desobedecer a su esposo y no pedir el liderazgo del esposo. ¿Quién era el líder de la creación y del matrimonio? Adán. Ella actuó con independencia y la primera vez que actuó con independencia, falló. Ese es la terrible consecuencia de la libertad femenina en contra del diseño de Dios. Adán también pecó doblemente. En primer lugar, al desobedecer el mandato de Dios de no comerás, porque cuando su esposa le dio, él también comió. Y en segundo lugar, él falló al sucumbir ante el liderazgo de su esposa y fracasar en el ejercicio de su autoridad como esposo para frenar el pecado de su esposa. Le permitió a su esposa pecar. La maldición para Eva y para Adán no se dejó sentir de inmediato. La maldición para Eva fue el dolor en el parto y de un deseo pervertido de querer ser cabeza sobre su esposo. El versículo 16, Génesis 3:16 dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Explicamos la semana pasada esta frase, ese deseo de enseñorearse de Eva sobre el esposo. La maldición para Adán fue lo siguiente: con dificultad podrás obtener el sustento para tu familia. La tierra se constituirá en tu enemiga y también a estar en conflicto con su esposa para lograr la sujeción de la esposa. Versículos 17 al 19. 3:17 dice: y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ambos fueron maldecidos con la muerte. Aparte de los castigos personales que cada uno recibió, el pecado en general para la humanidad fue la muerte como castigo por su rebelión ante Dios. Tanto el hombre como la mujer entonces torcieron el plan de Dios del matrimonio, invirtieron los roles asignados por Dios soberanamente, y el matrimonio comenzó a ser una lucha constante desde aquel momento hasta el presente. Hermanos, el pecado pervirtió los roles del matrimonio, pero no ha eliminado el diseño de Dios para el matrimonio. Las mismas normas de Dios para el matrimonio están vigentes hoy en día. No han cambiado. Y toda aquella persona que intente cambiar el plan de Dios, siguiendo las filosofías huecas de este mundo, su propia consecuencia sufrirá. Enfrentará sus propios dolores de cabeza. Disfrutará del gozo del Señor mientras lleve a cabo el diseño de Dios para el matrimonio. Está probado. No hay vuelta atrás. Pablo entonces está escribiendo Efesios capítulo 5 con la mente en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Está permeado de Génesis. Pablo era un conocedor de la ley, de la Torá,
y él estaba permeado de la teología del Antiguo Testamento, y cuando él escribe no es su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propio machismo, chauvismo, lo que sea. Él está escribiendo con una mentalidad de teología del Antiguo Testamento. En este capítulo está describiendo cómo los creyentes viven llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué, hermanos? Hemos corroborado que sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo para cumplir con nuestros roles, tanto el esposo como la esposa. Han de decir aquellos hermanos que no están casados: pues estos sermones no son para mí. Bueno, ya llegaremos ahí a tu parte. Los hijos han de estar diciendo: yo soy hijo, todavía no tengo planes de casarme. Ya llegaremos a los hijos, ¿no? Esto es para toda la sociedad humana, para toda la familia humana. Y ahora nos vamos a centrar en la prioridad del esposo de amar a su esposa. ¿Estamos listos, varones? Yo ya recibí los primeros golpes en la semana. Nadie de ustedes estaba ahí para apoyarme. Espero que hoy no me abandonen. En primer lugar, Pablo muestra la manera de amar a la esposa. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Toda esta sección entonces es producto de la declaración de 5:21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo se somete el esposo a la esposa? Amando a la esposa. Los esposos deben amar a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Así que el patrón para el marido, para amar a la esposa, es como Cristo ama a la iglesia, de la cual todos somos parte, experimentando el amor de Cristo. Así que no es ajeno a nosotros, no es un concepto abstracto, es algo que experimentamos porque somos parte de una iglesia local. Si no eres parte de una iglesia local y no tienes la experiencia, tal vez sea abstracto para ti. ¿Cómo? La pregunta es: ¿cómo amó Cristo a la iglesia? El Señor amó a la iglesia, dice aquí Pablo, entregándose por ella. Y describe todo lo demás, todo el amor de Cristo por la iglesia. El Señor dice que se sacrificó, la purificó, la preserva, y es inquebrantable el amor de Cristo por su iglesia. Así que si ese es el patrón de Cristo, del amor de Cristo por la iglesia, ese es el patrón de Cristo para nosotros, para amar a nuestras esposas. Antes de desarrollar estos 4 aspectos del amor por la esposa, tengo que decir esto. Obviamente, nosotros no podemos amar a la esposa con la perfección con que Cristo lo hace por su iglesia. Y es ahí donde les digo, el mandamiento más grande no es para la esposa, aunque parezca sujetarme a este individuo, pero es que estamos lavados el cerebro con la filosofía del mundo, por eso es tan terrible. Pero en realidad el mandamiento más grande es para el esposo. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, esto no es suficiente. Nuestra fuerza no es suficiente para tal cosa, para hacer lo que Cristo hizo por él. Nuestra vida, nuestras habilidades, nuestro corazón, nuestra naturaleza. Somos criaturas caídas en pecado. Por eso es que Pablo dice y enfatiza: es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tener al esposo, al Espíritu Santo, para amar a la esposa. De ahí que el matrimonio que va a andar según las normas de Dios tiene que ser creyente, un matrimonio cristiano, una familia, un hogar cristiano. Bien, en primer lugar, el amor de Cristo por su iglesia es sacrificado. Versículo 25.
se entregó a sí mismo por ella. Así que ese es el patrón para nosotros, maridos, amar a nuestra esposa así. Cristo vino a la tierra en forma humana para salvar a la iglesia, pero para ello tuvo que renunciar a sus prerrogativas divinas de hijo de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dejó Jesús para venir al mundo? Su gloria. No dejó de ser Dios. Él vino al mundo, se hizo hombre, siendo Dios. Es el misterio de la encarnación, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Grande es el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. No hay explicación cabal, completa, pero Dios siguió siendo Dios. Sin embargo, para hacerse hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego en Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios no es así, dice Pablo. Él muestra su amor para con nosotros, que Él no muere por los justos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna persona merece ser salvada, pero Él se sacrificó por los injustos, por los indignos. En el mundo, una persona es amada por algún atractivo que tenga. Alguien te va a amar por algún atractivo que tengas. Mientras tengas algo que darle al mundo, el mundo te va a sonreír. Si no tienes nada que darle, te va a dar la espalda. En otras palabras, el mundo ama a aquellos que tengan algo digno de ser amado. Pero tan pronto una persona pierda esta característica llamativa, ese amor basado en esa característica también pasa, desaparece. Y si ese es el amor que impera en el matrimonio, entonces tan pronto como uno de los cónyuges pierda su atractivo, ya sea físico, ya sea personalidad, ya sea recursos, etcétera, etcétera, el amor desaparece, porque las bases de ese amor eran vanos, pasajeros. A un esposo no se le manda amar a la esposa, según este pasaje, por la belleza física de la esposa, ni por su dinamismo, ni por su personalidad. El mandato de la Biblia para el varón es amarla, porque esa es la voluntad de Dios para el esposo. Obviamente, Dios no es un aguafiestas. Dios nos bendijo con una esposa que nos gustase, un esposo que gustase. No estábamos ciegos el día que nos casamos. Yo el día que me casé creí que estaba entrando un ángel al lugar donde nos casábamos, ¿no? Obviamente Dios quiere que el esposo también admire a su esposa, hermanos, y esté atraído hacia ella por su belleza. Sin embargo, tales cosas que traen deleite y bendición al matrimonio no son el fundamento para amarlas. No es que el día que pierdas estas cosas dejaré de amarte. Si desaparecen todas las características atractivas y aún las virtudes de la esposa, el esposo sigue bajo el mismo llamamiento, sobre el mismo mandamiento de amarla. No pasa porque estas cosas, estas condiciones pasaron. Ese es un amor condicional y técnicamente eso no es amor. Por eso digo que eso se llama romance solamente. Y el romance sí acompaña al matrimonio, pero el romance no tiene la capacidad de sustentar el matrimonio. Es el amor voluntario, volitivo, sacrificado, el que sostiene a un matrimonio por las distintas etapas de la vida. Y es ahí cuando estarán juntos, él y ella, porque hay un amor basado en otra cosa, en una decisión del corazón. Me gusta ver a Panchito y a Raquel juntos siempre.
¿Cuántos años han pasado juntos? Es el amor de Cristo. Miguel y Lupita, bueno, no está Lupita, ¿verdad? Ahora que les iba a poner de ejemplo, no vino, salió, pero los veo juntos. Y otros matrimonios de edad, bueno, no tan grandes, ¿verdad, hermano? No tan grandes, pero han caminado, han pasado años y están juntos. Los envidio con la envidia de la buena. Pero hay un anhelo, hay una oración en mi corazón. Si Dios nos permite vida, me gustaría a mi esposa, a mí, llegar a la vejez de Panchito y su esposa. Si Dios lo permite, sirviendo al Señor. Es una oración, pero para ello tenemos que trabajar en el presente y renunciar día a día en nuestra casa. Dios no amó al mundo por razón de que el mundo fuese digno de amor, porque fuese bonito. Era del todo indigno de su amor, por el contrario. Y cuando su amor vino en carne humana, cuando Cristo vino al mundo, ¿qué hizo el mundo? A lo suyo vino, Juan 1:10, y los suyos no le recibieron, dice el Evangelio. Así que este mundo rechazó el amor de Dios. Aún así Cristo insistió y murió en la cruz por su pueblo. El esposo que ama a su esposa solamente a causa de su atractivo, sea del que sea el atractivo, no la ama como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo amó a la iglesia no por su atractivo precisamente. Miren, nosotros somos la iglesia de Cristo y Cristo murió en la cruz por su iglesia, por su pueblo. Y aún así nosotros le rechazamos. Aún ya como creyentes pecamos contra Dios. No damos testimonio del Evangelio, de una vida transformada. No hay un compromiso con el Señor. Aún así nos sigue amando el Señor. El esposo que ama a su esposa por lo que ella puede darle, ama como el mundo ama y no como Cristo ama. La sumisión entonces del esposo hacia la esposa se manifiesta en que está dispuesto a sacrificar su propio ego por ella. Si es necesario poner a un lado sus propios gustos para satisfacer sus necesidades, lo hará. La espiritualidad verdadera de un líder de la iglesia no se mide mejor por la manera en cómo predica desde el púlpito, sino por la manera en cómo trata a su esposa, a sus hijos en la casa, cuando nadie le está observando. Ahí es donde vemos el carácter de una persona, en la privacidad. No en cómo dirige una actividad, no en cómo da una clase, no en cómo toca, cómo canta y cómo hace las cosas públicas, no en cómo sirve en público, porque en público somos excelentes para servir. En público somos buenos para dar la mejor apariencia. Nunca vamos a discutir con una persona ajena a nosotros, pero es en el hogar donde vemos realmente cómo es una persona. Uno de los consejos o uno de los principios que los pastores somos llamados a aplicar a la hora de observar a futuros varones líderes de la iglesia, ya sea los dos oficiales, ancianos y diáconos, es observar su hogar. Y una de las preguntas que de hecho les voy a hacer a los candidatos a diáconos, que es el primer nivel que vamos a comenzar, es: ¿estarías dispuesto a que yo tuviera una plática con tu esposa? Bueno, no solo yo con la esposa del hermano, ¿verdad? Mi esposa va a estar ahí conmigo para platicar con la esposa del hermano. Si él me dice no estoy dispuesto, entonces es momento de esperar un poco más. Ánimo, camina, trabaja, sirve al Señor en otras cosas, pero para este oficio necesitamos esperar un poquito más. Obviamente nadie es perfecto en su hogar, hermanos. Nadie lo es. Por eso digo que la espiritualidad de un líder no se mide aquí al hablar, se mide en la casa. Pregúntenle a mi esposa, a mis hijos. Ahí van a conocer mi verdadera pobre espiritualidad, mi verdadera pobre madurez espiritual. Hermanos varones, damas y caballeros,
En ningún lugar se prueba mejor nuestra relación con Dios, nuestro amor por Cristo y por el Evangelio, que en el matrimonio. Si tú dices, amo a Dios, quiero servir al Señor, pero no amas a tu esposa, no te sujetas a tu esposo, ahí vemos la verdadera madurez espiritual, el verdadero crecimiento. Y aquí va mi experimento espiritual. Mientras los matrimonios de la iglesia sean más firmes y más sólidos, la iglesia será más firme y más sólida. El mundo le está diciendo a gritos a las mujeres, defiende tus derechos y muéstrale que no eres débil. Les dice por todos lados. El mundo le está gritando a los hombres, sé un macho y ponla en su lugar. Pero Dios está gritando en su palabra a la mujer cristiana, vive en sujeción a tu esposo. Y le está diciendo al hombre cristiano que se entregue por su esposa, tal como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Hay dos voces. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estarás escuchando en el futuro? ¿A quién vas a atender? El peligro de estar tan inmersos en la postura social. Yo no estoy hablando de irnos a vivir a las montañas como ermitaños, vamos a fabricar nuestra propia comida, hilar nuestra propia vestimenta, como en algún momento de la historia lo hicieron los padres ermitaños en Egipto para apartarse del mundo. No es mi propuesta. Ese sistema fracasó en aquella primera época de la historia de la iglesia. Pero sí hay un poner barreras, hermanos. Hay un poner barreras virtuales, espirituales, y proteger nuestro hogar de la entrada, de los dardos del enemigo. Y saben, tiene una ventaja en sus manos el enemigo. Tiene a los medios de comunicación en sus manos. Y todo lo que ahí se enseña y se predica es destructivo, en contra del hogar. Bueno, hay muchos programas buenos, ¿verdad? Hay muchos, pero el 70-80% de la producción de los medios de comunicación es en contra del diseño de Dios para la vida del creyente. Y al beberse eso de forma natural, porque ese es un evangelismo, te está evangelizando, no te estás dando cuenta, y está entrando a nuestra mente. Hermanos, que el Señor nos ayude a proteger nuestros hogares. Varones, somos llamados a proteger a nuestro hogar. En segundo lugar, vemos el versículo 26 y 27, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos que Cristo amó a la iglesia con un amor purificador. Él cuida a su iglesia, purifica a su iglesia, la santifica, la purifica con el lavamiento por el agua de la palabra, dice aquí la Escritura. El amor de Dios condena el pecado de sus hijos, sin embargo, limpia el pecado de sus hijos. Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién hace esto? Dios hace esto. Un creyente es perdonado de todo su pecado en el momento en que creyó en Cristo Jesús. En aquel momento sus pecados quedaron perdonados. Sin embargo, a partir de ahí empezó un proceso de santificación en la vida del creyente. Dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Así que el amor de Dios por su iglesia es un amor que quiere la santidad de su iglesia. No es un amor que ama a la iglesia, pero le permite a la iglesia hacer lo que quiera y vivir como quiera. Vivan en sus pecados, en su libertinaje o en su legalismo. El amor de Cristo por su iglesia hace que la purifique y la santifique. Y por eso nos habla fuerte como en este pasaje. Ese es el amor de Cristo por su iglesia. Así que el amor
quiere lo mejor para la persona amada y no puede tolerar que el ser amado se corrompa o desvíe por causa del pecado. Entonces, esta persona se esforzará en protegerla, el esposo se esforzará en proteger de la contaminación del mundo a su esposa y en proteger su santidad. Por lo tanto, el esposo no inducirá a la esposa a hacer algo malo. No inducirá a la esposa a fallarle a Dios. No infundirá a la esposa o no la guiará a la esposa a la mentira, al robo, a la maldad, al pecado. Un esposo que le pide a la esposa hacer algo indecente para satisfacer sus deseos y apetitos, la está induciendo al mal. ¿Qué debe hacer el esposo? Purificarla, santificarla, no pisotearla, no usarla como un objeto sexual para sus propios apetitos. Él la protege, la libra del pecado, pero también la reprende en amor cuando hay que reprender. Y es ahí donde muchos tienen temor de reprender amorosamente y bíblicamente a la esposa. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la esposa. Porque la esposa se va a poner en un plan, mejor llevamos las cosas en paz. Dice el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién? El esposo por la esposa, Cristo por la iglesia. Y ese es el patrón para el esposo, para amar a su esposa. Y está diciendo aquí Pablo, la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, que el esposo es llamado a purificar con la palabra a su esposa. Pongámoslo en español latino. Muchos hombres se quejan de que su esposa no lo respeta. Se queja de que es indisciplinada en casa, de que no sabe manejar los gastos, de que no es honesta con el dinero, con el uso del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tuve que leer un libro, hermanos, para evitar poner ejemplos de nosotros aquí. Todo lo que aquí se diga, hermanos, no tengo a nadie en mente. No opero de esa manera, hermanos. Todo lo que aquí se diga es algo que nos implica, nos incluye a todos. De hecho, yo mismo estoy en la balanza. La pregunta para estas personas, para los esposos, ¿qué estás haciendo tú para ayudarla? Cristo purificó a su iglesia con su palabra. ¿Tú estás purificando a tu esposa con la palabra? ¿La estás guiando a la palabra de Dios? ¿La estás guiando a estudiar la palabra de Dios? ¿La estás motivando? ¿Estás invirtiendo dinero en su educación bíblica? Comprándole libros, pagándole uno que otro evento para ir y a escuchar esas conferencias y crecer en la palabra del Señor. Si tu esposa no activa en el matrimonio, ¿sabes qué, hermano? Tendrás que pasar más tiempo orando por ella y tendrás que pasar más tiempo hablando con ella y exponiéndole los principios bíblicos para cómo funciona el matrimonio. Ojo, atención, paciencia. No quieras ver los resultados después de haber terminado esa plática. No quieras ver resultados a la siguiente semana, al siguiente mes. A veces toma años, pero el hombre que sabe a dónde va, sabe que va a tener que llorar. Hermanos, los esposos también lloramos. Lloramos por la esposa, lloramos por el pecado de la esposa. Y no es por debilidad emocional, mental, porque no tiene pantalones, ¿no? Es por el pecado del cónyuge. Y como seguramente la esposa ha llorado por el pecado del esposo. El esposo es llamado a exponer la perspectiva bíblica para el matrimonio. ¿A dónde vamos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué disciplinamos a los hijos así? ¿Por qué gastamos el dinero así? ¿O por qué no lo gastamos así? ¿Por qué creemos en el ahorro? ¿O por qué no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué nos organizamos de esta manera? ¿Por qué yo administro el dinero? Etcétera, etcétera. Bíblicamente. Eso lleva tiempo.
Y hay que sentarse mucho tiempo para hablar de esto. ¿La estás exhortando a leer la Biblia? ¿La estás exhortando a orar? ¿Estás orando tú mismo por tu esposa? ¿Tú mismo estás conociendo más la Escritura para poder responderle cuando haya que responder por tu esposa? Entiendo que es difícil cuando una esposa discute con el varón y él dice, ya no aguanto más. El llamado para el varón es orar y seguir amando a la esposa y animarla, exhortarla a que busquen al Señor. El pastor Sugel Michelén cuenta la experiencia de un matrimonio que llegó un día para pedirle consejería. Iban a los gritos y el hombre ya no sabía qué hacer y la esposa estaba muy enojada con él y estaban peleando por una decisión menor. ¿Cómo vamos a gastar este dinero? Finalmente el esposo tomó la decisión de usar el dinero en tal cosa que él creía era lo correcto para la familia, pues la esposa explotó contra él y empezaron a gritarse entre ellos. El pastor Sugel Michelén dice, esposo, le dijo al esposo, tu tarea no es pelear, sino identificar el problema. Y por lo que veo, el problema ya no es el dinero. El problema ahora es la actitud del corazón de tu esposa. Así que tu trabajo va a ser ayudarla a identificar su pecado y orar por ella. Y tal vez tengas que esperar mucho tiempo para eso. Así que, hermanos, algo que me han aconsejado y también estoy tratando de aprender, nuestro llamado como varones es a no pelear con la esposa. Repito, varones, nuestro llamado es a no pelear con la esposa. El Señor va a tratar con ellas. Yo no debo tratar con ella. ¿Cómo es mi trato para con mi esposa? ¿O cuál es el trato del esposo hacia la esposa? Recuerden, el esposo tiene una constitución física más fuerte, más agresiva, y su trato hacia la esposa va a ser querer golpearla. Así que dejémoslo en las manos del Señor y Dios va a poner todo en su lugar. Pero a nosotros los varones no nos toca discutir con la esposa. Nos toca escuchar y estudiar, ver cuál es el problema. En este caso, en este ejemplo, el problema del dinero fue un problema inicial, pero al final de cuentas ya no era ese el problema, ya era un problema del corazón de la esposa. Así que para que nuestros sentidos se ejerciten en el discernimiento que tenemos que hacer, hermanos varones, venir a la Escritura, conocer la palabra del Señor, orar por nuestra esposa, por nuestro matrimonio, por nosotros mismos, porque no lo sabemos todo. No tenemos la capacidad nosotros de saber todo. Las esposas tampoco lo saben todo. Entonces, necesitamos a alguien que lo sepa todo, la palabra del Señor. Ella es nuestra guía. Y saben, la palabra de Dios nos va a ir santificando poco a poco. Y eso es liderazgo, hermanos. Estás liderando tu matrimonio en medio de las aguas turbulentas. Ponerse a pelear es caer en la insensatez. Pierdes de vista la dirección que Dios tiene para tu matrimonio. Y eso es liderazgo. Guardar silencio se requiere muchas veces de mucho más valor, de mucha más humildad, de mucho más temple que hablar. Luego, versículos 28 al 30 sigue diciendo el apóstol: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
¿Cómo amar a la esposa? Según esta sección, cuidando de ellas. ¿Cómo muestro mi amor por mi esposa? Cuidando de ellas. Dice Pablo aquí, cuidarlas como a nuestros propios cuerpos. La pregunta es, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Cuidamos nuestro cuerpo? Yo creo que bastante, ¿verdad? Compramos todo lo necesario para protegerlo del sol, del frío, de las enfermedades, del clima, etcétera, etcétera. Así el esposo es llamado a satisfacer las necesidades de su esposa con la misma preocupación que por su propio cuerpo. ¿Se dan cuenta del reto que tenemos, hermanos? Así que si te vas a casar, no te digo que no te estoy desanimando, solo conoce las implicaciones del matrimonio y de la realidad. Por eso es un gozo cuando dos jóvenes cristianos unen sus vidas en el santo matrimonio y toda la iglesia es parte de esa boda. Es un deleite y oramos que el Señor les ayude, porque vendrá la prueba para su amor. Así como las personas no dañan sus propios cuerpos, así los esposos buscarán no causar daño a su esposa. Algo anda mal si ella se considera a sí misma solo como una cocinera, como una ama de casa, como una acompañante ocasional y compañera sexual. Ella no es eso, hermanos. Es parte de sus funciones, pero no es solamente eso. Ella es un tesoro dado por Dios, es un regalo para el esposo, con el propósito de ser amada y protegida. Sustentar a una esposa equivale a proveer. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Proveer para sus necesidades físicas, proveer lo que necesite para crecer y madurar en su vida espiritual. Entonces hay dos campos en los que tenemos que proveer: físicamente hablando, materialmente hablando, pero también espiritualmente. No es de que pues yo ya puse el dinero y punto, nada más. Estoy velando por su crecimiento espiritual, por su entendimiento de la Escritura. Significa hacer uso del amor tierno para brindarle también comodidad y seguridad. De tal manera que los cónyuges entonces llegan a ser los mejores amigos. Y nadie supera esa relación. O sea, no hay otra mujer que sea más cercana y que sepa más la privacidad del esposo que su propia esposa. De tal manera que no hay otro hombre que conozca más la privacidad del corazón y los planes, los sueños del esposo que su esposa. Bueno, por lo menos no debe ser así. Los esposos son los mejores amigos, los que más se conocen. Al decir más se conocen no significa que uno conozca todo de ella o ella de nosotros. Tampoco nos vamos a pelear porque no sabes cuál es mi color favorito, ¿no? Es empezar a la bronca por trivialidades. Pero si tú eres intencional, estoy seguro que sabrás cuál es su color favorito y su comida favorita y cosas por el estilo. Si a tu esposa le gusta de todo, ya no tienes problemas, brother. Entonces, el esposo provee de forma física, pero también espiritual. Así que, hermanos, tenemos que ser hombres de trabajo. Tenemos que usar nuestras manos para trabajar y proveer diariamente para nuestros hogares. Usemos la creatividad, la gracia, la fuerza física que Dios nos ha dado. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Me gustaría que leyéramos este versículo juntos. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo cita literalmente Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué cita exactamente lo mismo? Porque Pablo no quería quitarle ninguna palabra a este mandato de Dios. No es de Pablo, es de Dios desde el Antiguo Testamento. Y Pablo hace énfasis en la permanencia y en la unidad del matrimonio, de tal manera que ni los suegros
deben destruir el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio no cambió desde el tiempo de Adán hasta Pablo y tampoco hasta el día de hoy. Déjenme decir esto con mucho cuidado. Una de las barreras más grandes para el éxito en el matrimonio es que uno o los dos cónyuges no han dejado a su padre y a su madre. El matrimonio es una nueva familia que empieza y las relaciones de la familia anterior deben cortarse. En esta nueva familia hay nueva autoridad, el esposo, y hay nuevas responsabilidades para ambos. Los padres, hablando de los suegros, deben ser amados, sí, respetados, sí, tenidos en cuenta, cuidados, protegidos, sí, especialmente a los que están en la vejez, pero ya no deben controlar las vidas de sus hijos una vez que se hayan casado. La frase "se unirá" significa literalmente pegar con cemento o con cualquier otra sustancia adhesiva. Los esposos están pegados el uno al otro de forma inseparable para adquirir un nuevo compromiso que es obligatorio y que es permanente. Varón, esposo, casado y soltero, si no respondes cuando te casas o si eres casado a tu esposa, si no respondes por ella por quedar bien con tu mamá o con tu papá, estás contra la voluntad de Dios, estás contra el diseño de Dios. Suegros, si están impidiendo el buen funcionamiento del matrimonio de sus hijos, están en contra de la voluntad de Dios, trayendo maldición sobre ese hogar. Así que el matrimonio es permanente, no hay nada que lo pueda disolver, distraer, afectar. ¿Y qué con respecto al divorcio? Malaquías 2:16 dice: Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Dios siempre ha aborrecido el divorcio y lo seguirá detestando porque destruye algo que destruye el diseño de Dios desde el principio. Los cónyuges entonces no deben apresurarse a proceder a un divorcio a causa de pecados cometidos por los cónyuges, ni siquiera en caso de infidelidad. Son llamados a perdonar al cónyuge. Ahora, ciertamente, alguien va a decir Mateo 5 y Mateo 19. Según estos dos pasajes, Dios sí permite el divorcio en los casos de adulterio continuo y sin arrepentimiento de la otra persona. Y también en el caso de cónyuges incrédulos que abandonan al creyente, a la esposa creyente o al esposo creyente. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y a menos que la integridad física de alguno esté en riesgo, ese matrimonio debe continuar. A menos que la integridad física del cónyuge esté en peligro, porque eso ya es un delito. Ya necesita cárcel la persona golpeadora. De ahí en fuera, la muerte es la única disolución que Dios desea para el matrimonio. Mateo 19, 6 al 9. No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Jesús les contestó: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, dijo Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, lo que decíamos hace un momento, y se casa con otra, adultera. Entonces Jesús dejó en claro que Dios, por medio de Moisés, no dio un mandamiento del divorcio, simplemente permitió, por causa de la dureza del corazón, tanto del que no perdonaba como de aquel que insistía en la fornicación. Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel hasta convertirse en una prostituta. ¿Qué le dijo Dios a Oseas? Perdónala, ámala y ve a buscarla. Para mostrar su relación con Israel, el pecador. Yo sanaré su rebelión, dijo Dios en el capítulo 14. Los amaré de pura gracia,
porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, ese amor que restaura. Y finalmente, versículos 32 al 33, Efesios 5, 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo me refiero, dice Pablo, a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dice Pablo, aquí hay un gran misterio, no del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Cómo Cristo amó a la iglesia a pesar de sus pecados. Pero hace un recordatorio. ¿Cuál es nuestro deber, amados varones? Amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. ¿Y cuál es el deber de las esposas, amadas hermanas? Y la mujer respete a su marido. Conclusión. Después de esta exposición del papel del esposo y la esposa, yo creo que debemos evaluar nuestros matrimonios, hermanos. Creo que sí tenemos que repensar cómo hemos actuado como esposos y como esposas. Quizá la palabra ha sido dura, pero si vamos a predicar todo el consejo de Dios, debemos permitirle a la palabra hablarnos frontalmente. Y si tú has visto tu pecado con la palabra del Señor, yo te animo a evaluarte. No que estés viendo al prójimo, ya ves cómo tú eres el pecador ese que describe el pasaje. No, yo mismo, yo soy el que estoy siendo confrontado por la palabra del Señor. No seamos solo buenos oidores de sermones, de la palabra, como dice Santiago. Te animo, hermano, hermana, toma la determinación de cambiar. Pide perdón a tu esposo, pide perdón a tu esposa si le has fallado, pídele perdón a tus hijos si les hemos fallado. No podemos amar a nuestras esposas. Las esposas no pueden sujetarse al esposo si no hemos experimentado el amor de Cristo en nuestras propias vidas. Así que el llamado principal aquí es a venir a Cristo Jesús, amar a Cristo y permitir que el amor de Cristo fluya por medio de nosotros hacia nuestros cónyuges y todos los que nos rodean. Esposa, una última palabra. Si tu esposo no es digno de tu sujeción, hazlo por causa de cuánto Cristo te ha amado. Esposo, una última palabra. Si tu esposa no valora tu amor, ámala por causa de cuánto Dios te ha amado cuando dio a su Hijo en la cruz del Calvario por ti. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte perdón porque hemos fallado contra tu diseño perfecto del matrimonio, de la familia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ver nuestro propio pecado y no comenzar a señalar el de otros, Señor. Ayúdanos a no reírnos de estas verdades, a evaluar nuestras vidas, pero también suplicar tu gracia para transformar nuestros corazones. Cámbianos, Señor. Te ruego por los matrimonios, por nuestros matrimonios de aquí de la iglesia. Guárdanos, Señor, te lo suplico, porque es ahí donde vivimos la fe auténticamente, donde aplicamos la humildad, el amor, el servicio, la amabilidad en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Guarda los matrimonios de esta iglesia, Señor, para tu gloria. Y te suplico, Señor, que permitas otros matrimonios aquí, Señor. Matrimonios de otros jóvenes que quieran hacer sus vidas piadosas, buscando tu palabra, esperando tus tiempos y tus maneras. Te pido una bendición especial por nuestros jóvenes de la congregación. Guárdalos de matrimonios malvados que puedan lastimar sus corazones, pero también quizás sus cuerpos. Guárdales, Señor. Dales hijos, familia,
Prospérale según tu voluntad, Señor. Bendice este hogar, bendice cada matrimonio, cada hermano o hermana que no es casado, quizá está en la viudez, quizá está en otra etapa. Señor, da contentamiento a sus corazones, da gozo a sus vidas y permíteles ejercitar su fe apoyando a matrimonios con un corazón sabio, humilde. Te ruego, Señor, que nos bendigas para tu gloria. Ayúdanos a centrar nuestros matrimonios en la obra de Cristo en la cruz gloriosa, la gloriosa cruz de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.